Esta es la historia de cómo una monja, unas cabras y un embrujo oscuro marcaron la vida del rancho. Te juro que esto no es un cuento para entretener, sino una de esas historias que a uno lo hace dudar si andar en el camino del Señor, o mejor largarse corriendo para no mirar atrás. Mira, para empezar, aquí en el rancho, desde hace años no pasaba nada del otro mundo. Los días eran largos, el sol siempre picaba igual, y la gente se entretenía cuidando a sus animales y trabajando la tierra. Pero todo cambió cuando llegó la hermana Dolores, una monja que venía de no sé dónde, a poner orden en la capillita del pueblo. Era joven y de buen parecer, aunque lo ocultaba detrás de esos hábitos. Pero uno siempre sabe, había algo en ella, en su mirada. Te juro que no era el tipo de mujer que dejaba indiferente, aunque anduviera cubierta hasta el cuello. Lo raro era que nadie nunca la veía comprar nada, ni en el mercado ni en la tienda, ni siquiera los vendedores ambulantes que venían de vez en cuando. La gente del pueblo empezaba a preguntarse cómo se alimentaba la monja, porque ni siquiera en la hacienda de don Julio pedía comida. Algunos decían que ayunaba como penitencia, pero otros pensaban que su alimento no era normal, que algo oscuro la mantenía en pie. Y eso, más que su sonrisa, empezaba a dar miedo. Una mujer del pueblo, preocupada por ella, le enviaba de vez en cuando pan, queso y huevos, frutos de su cosecha. Doña Remedios decía que una buena cristiana no podía dejar que alguien pasara hambre, mucho menos una monja. Ella misma le llevaba los productos, dejándolos en la entrada de la casa donde vivía Dolores. Pero la monja, siempre agradecida, aceptaba el ofrecimiento en persona. Asentía con esa sonrisa que daba escalofríos, cerrando la puerta detrás de ella, sin mirar siquiera lo que le dejaban. Una tarde, la hija de doña Remedios, que jugaba cerca de la casa de Dolores, se asomó por la vieja valla que rodeaba el terreno. Lo que vio le dejó la sangre helada. Dolores estaba en un rincón del patio, cavando un hoyo. Y ahí, sin miramientos, tiraba el pan, el queso y los huevos que la madre le había mandado. La niña, con el corazón a punto de salirle del pecho, corrió a contárselo a su madre, quien, temerosa de que nadie le creyera o de atraer la atención de la monja, decidió quedarse callada. Y así el rumor quedó flotando entre las paredes de las casas, como un susurro que nadie se atrevía a decir en voz alta. Sin embargo, no era solo la forma en que Dolores se deshacía de la comida lo que levantaba sospechas. Una vez, uno de los niños del pueblo, travieso y curioso como todos a esa edad, se escondió entre los matorrales para espiar a la monja. Quería saber si era cierto lo que decían los otros chicos, que Dolores se la pasaba hablando sola, o caminando como si flotara por el terreno. Y mientras se agachaba para mirar más de cerca, lo que vio le revolvió el estómago. Don Julio, el terrateniente, estaba allí con ella, arrodillado frente a la monja. Con cuidado arreglaba la falda de Dolores, acomodando los pliegues con una devoción y delicadeza que parecían fuera de lugar. El niño se quedó paralizado, con la boca seca y el corazón en la garganta. No entendía por qué un hombre como don Julio, siempre tan orgulloso y rudo, se arrodillaría frente a la monja con tanta sumisión. Algo en la escena le parecía sucio, como si estuviera viendo algo que no debería. Salió corriendo antes que lo descubrieran, y aunque se lo contó a sus amigos, nadie se atrevió a decir nada. Sabían que don Julio era un hombre poderoso, y enfrentarse a él era casi tan peligroso como enfrentar a Dolores.
Al principio nadie sospechaba nada raro. Ella llegaba a misa bien temprano, cuidaba las cosas de la iglesia y hasta organizaba esas procesiones por el día de San Isidro. Pero la gente, ya sabes cómo es, empezaba a murmurar. Decían que se quedaba más tiempo en el confesionario, hablando con don Julio, el dueño de la hacienda grande, el hombre más rico del pueblo. Él era casado con una señora bien entrada en años, pero que todavía se las daba de guapa. Pero entre nosotros, todos sabíamos que ella ya no le llenaba el ojo a don Julio. Un día, a eso de la madrugada, cuando los gallos apenas cantaban, escuché el ruido de las cabras. Las tengo detrás de la casa y nunca hacen tanto alboroto. Salí de volada con mi lámpara de petróleo y me asomé. Te lo juro, no lo soñé. Ahí estaba la monja, la hermana Dolores, caminando entre las cabras. Pero no como si anduviera perdida o algo así. No. Ella iba con un paso firme, susurrando cosas que no entendía. En una mano llevaba una canastilla, y aunque estaba oscuro, alcancé a ver que dentro llevaba hierbas y velas, como si se preparara para algún tipo de ritual. Las cabras la seguían como si fueran perros fieles, y el aire se sentía pesado, como si no quisiera moverse. La seguí sin que me viera. Se dirigía hacia la hacienda de don Julio. Algo en mi pecho me decía que lo que estaba viendo no era normal, pero mis pies me llevaban a seguirla. Cuando llegamos a la hacienda, la vi entrar por la puerta de servicio, y aunque no pude ver más, te puedo asegurar que lo que pasó esa noche no fue cosa de Dios. A la mañana siguiente, cuando la gente llegó a la hacienda, lo primero que notaron fue el olor. Salía de la ventana de la habitación de la esposa de don Julio. Un tufo tan fuerte que hacía que te ardieran los ojos. Era una mezcla de putrefacción y algo más. Algo que olía a hierbas quemadas, a humedad y enfermedad. Cuando entraron al cuarto, la encontraron tirada sobre la cama, con la cara pálida y el cuerpo retorcido, como si hubiera luchado toda la noche con algo que no se podía ver. Estaba bañada en sudor frío y vómito, con los ojos abiertos, como si acabara de ver al mismo diablo. Y las sábanas estaban empapadas en una especie de bilis negra que manchaba todo. El cuarto parecía un caldero, donde se hubieran mezclado todos los males de la tierra, y el aire era tan denso que apenas se podía respirar. Algunos de los hombres que fueron a ayudarle a levantarla terminaron saliendo corriendo, tosiendo y con las manos temblorosas, porque esa peste se metía en los pulmones y te hacía toser como si te hubieras tragado veneno. La señora, aunque apenas podía moverse, murmuraba cosas sin sentido. Sus labios temblaban, diciendo palabras que nadie entendía, como si estuviera atrapada en un sueño, del cual no podía salir. De vez en cuando se agarraba el estómago, y gritaba con tal fuerza que parecía que algo le estuviera desgarrando las entrañas. Intentaron calmarla, le trajeron agua bendita y rezaron junto a su cama, pero nada servía. La casa, normalmente ordenada y limpia, parecía una cueva de locura. Las velas que habían encendido para ahuyentar el mal no hacían más que parpadear y apagarse, y los espejos de la habitación estaban cubiertos de un vapor espeso que no dejaba ver nada claro. Entre el murmullo de los rezos y los gritos de la señora, algunos empezaron a murmurar que no se trataba de una simple enfermedad, que algo más estaba metido en ese cuarto. Pero lo más raro de todo fue lo que encontraron debajo de su cama. Cuando uno de los criados movió la cama para cambiar las sábanas empapadas,
descubrió una pequeña bolsa de cuero, bien atada, llena de hierbas secas, plumas de gallo y algo que parecía un mechón de cabello humano. Al abrirla, un espantoso aroma se extendió por todo el cuarto. Un hedor tan fuerte que hizo que todos los que estaban allí se echaran hacia atrás, tapándose la nariz y la boca. Nadie dijo nada, pero todos sabían lo que era. Un amarre, un hechizo, una maldición. Los murmullos se extendieron como la peste, y algunos comenzaron a sospechar que la hermana Dolores, con su extraño andar y susurros en la noche, podía estar detrás de todo aquello. Pero, ¿quién iba a tener el valor de enfrentarse a una monja? ¿Y quién iba a creer que alguien tan santa pudiera hacer tal cosa? Con los días, los rumores se esparcieron como el fuego entre la gente. Primero eran solo susurros en el mercado o en la plaza del pueblo, mientras las mujeres lavaban ropa o intercambiaban el pan. Decían que veían a la hermana Dolores entrar y salir de la hacienda de don Julio a cualquier hora, y que su andar no era el de una monja común. Dicen que algunas noches, después de la oración, la veían caminar hacia la hacienda con paso ligero, como si fuera a encontrarse con alguien. Otros juraban haber escuchado risas y murmullos provenientes de los corredores de la hacienda, como si alguien estuviera compartiendo secretos al oído. Pero lo que más inquietaba a la gente era la manera en que don Julio la miraba, una mirada de deseo y de sometimiento, que no podía ocultar ni siquiera frente a su esposa enferma. Todos hablaban de ello por lo bajo, pero nadie tenía el valor de decirlo en voz alta, porque sabían que si don Julio se enteraba, el chisme se pagaría caro. Sin embargo, no solo don Julio parecía estar bajo el extraño influjo de la monja. El padre Rafael, un hombre de fe y convicciones fuertes, comenzó a mostrar señales de nerviosismo cada vez que la veía. En la iglesia, durante las misas, el cura evitaba cruzar miradas con ella, como si su sola presencia lo intimidara. Y aunque era de esperar que él hablara con Dolores para que aclarara su situación con don Julio, el padre Rafael nunca lo hizo. Al contrario, su voz temblaba al mencionar su nombre, y algunos decían que cuando pasaba cerca de la monja, murmuraba oraciones en voz baja, como queriendo protegerse de algo que no se atrevía a nombrar. Algunos feligreses lo notaron y empezaron a decir que el padre estaba embrujado, como si algo más allá de lo humano le impidiera enfrentarse a la hermana Dolores. La verdad es que a muchos les resultaba extraño el poder que Dolores parecía tener sobre los hombres del pueblo. Era como si su presencia, siempre tranquila y sonriente, escondiera algo que nadie podía ver, pero que todos sentían. Los que se atrevían a hablar decían que tenía algo en la mirada, como si sus ojos se metieran hasta el fondo de tu alma, buscando tus secretos más oscuros. Y así, el rumor de su amorío con don Julio se convirtió en algo más, en un miedo que se extendía por el pueblo, porque si una monja podía tener a un terrateniente y a un cura bajo su dominio, ¿qué más sería capaz de hacer? Muchos comenzaron a temerle más que respetarla, y aunque seguían rezando en su presencia, lo hacían con la cabeza baja y la voz temblorosa, como si temieran ser el próximo objetivo de sus rezos susurrados y su sonrisa que nunca se desvanecía. Las cabras, las malditas cabras, también empezaron a comportarse raro. Una tarde, cuando iba a ordeñarlas, vi que sus ojos ya no eran los mismos. Los animales, que antes eran dóciles, me miraban con esos ojos negros, como pozos sin fondo. Y no solo eso, su leche comenzó a salir agria,
como si estuviera maldita. Empecé a preguntarme si esa monja no había hecho algún pacto con el diablo mismo, porque no había otra explicación. Pero lo peor vino después, cuando doña Carmen, la esposa de don Julio, murió. Dicen que fue de un mal repentino, pero ya nadie dudaba que la hermana Dolores tenía algo que ver. La vi en el entierro, con esa misma sonrisa que te conté, pero sus ojos ya no parecían de una persona normal. Parecían de esas bestias que se esconden en la oscuridad, esperando para devorar lo que encuentren. Los días pasaban, y la relación entre don Julio y la monja ya no era un secreto. Él la visitaba en la capilla por las noches, y nadie decía nada, por miedo o por respeto a su dinero. Pero las mujeres del pueblo, sobre todo las viejas, ya no aguantaban más. Decían que la monja estaba trayendo mala suerte y desgracia. Los animales morían, la leche se pudría, los campos no daban lo que debían. Era como si todo lo bueno de la tierra se estuviera secando. No tardó mucho en que los hombres del pueblo empezaran a reunirse en las noches, a escondidas. Se decía que algo debía hacerse, que no podían dejar que una monja maldita arruinara la vida de todos. Yo fui a una de esas reuniones por pura curiosidad. Los más ancianos hablaban de viejas historias, de cómo en tiempos antiguos se lidiaba con mujeres así, y lo que escuché me dejó helado. Decidieron que iban a ir por ella, pero no con rezos ni con el cura. No, ellos iban a hacer justicia por su cuenta. No me metí en la discusión, pero sabía que no habría marcha atrás. Esa noche, la luna estaba oculta detrás de las nubes, y el viento soplaba fuerte, como si hasta la misma naturaleza supiera lo que iba a pasar. Los hombres se armaron con antorchas, la cara de cada uno oscurecida por el odio, el miedo o una mezcla de los dos. Nos dirigimos a la capilla, donde sabíamos que la hermana Dolores estaba. Cuando llegamos, la puerta de la iglesia estaba abierta, como si supiera que íbamos a venir. La luz de las velas iluminaba tenuemente el interior, pero no había ni un solo sonido, ni un susurro. Entramos despacio, y al llegar al altar, ahí estaba ella, vestida de monja, pero con una sonrisa maldita que nunca le había visto a otra persona. Alguien gritó algo, y fue como si se desatara el infierno. Los hombres corrieron hacia ella, pero antes de que pudieran tocarla, Dolores levantó las manos y empezó a rezar en una lengua que ninguno de nosotros había escuchado antes. El aire se puso pesado. Las llamas de las antorchas parpadearon como si fueran a apagarse, y las cabras que estaban afuera empezaron a balar como locas. Un trueno retumbó en el cielo, y de la nada una ráfaga de viento apagó todas las velas de la iglesia. Solo quedó la oscuridad y el eco de las cabras, que ahora sonaba más como un grito humano que de animal. Los hombres, valientes al principio, empezaron a retroceder, pero ya era tarde. Dolores empezó a reírse, una risa que te helaba la sangre, y sus ojos brillaban con una luz extraña. El primero que intentó tocarla cayó al suelo, como si lo hubieran empujado con una fuerza invisible. Otro más gritó que esto no era cosa de Dios, y salió corriendo. Yo me quedé ahí, congelado, viendo cómo los más fuertes del pueblo, los que se creían invencibles, caían uno por uno sin que nadie los tocara. Y entonces pasó. Dolores dejó de rezar, y en su lugar una sombra oscura salió de ella, como si su cuerpo fuera solo una cáscara. Esa sombra se movía rápido, envolviendo a los hombres que se quedaban de pie
ahogando sus gritos antes de que pudieran siquiera pedir ayuda. Yo, por alguna razón que no entiendo hasta hoy, fui el único que quedó de pie. La sombra me rodeó, pero no me tocó. En cambio, Dolores me miró, y supe en ese momento que ella sabía todo lo que había hecho. Su sonrisa se desvaneció, y antes de que pudiera reaccionar, la sombra la devoró a ella también. La iglesia quedó en silencio. Los cuerpos de los hombres estaban tirados por todas partes. Y Dolores ya no estaba. No quedó ni rastro de ella ni de la sombra. Solo el eco de las cabras fuera, balando bajo la luz de la luna. Con el tiempo, las cosas en el pueblo volvieron. O al menos eso parecía. La gente dejó de hablar de lo que pasó aquella noche en la iglesia. Y las cabras, esas malditas cabras que parecían ser parte del embrujo, desaparecieron. Algunas se fueron perdiendo en el monte. Otras murieron de forma extraña, sin razón aparente. Pero después de todo lo que vimos, nadie se atrevía a mencionar su desaparición. Mejor dejar que el silencio cubriera todo. Don Julio, viejo y enfermo, se fue apagando poco a poco. Su hacienda, antes tan imponente, fue cayendo en el abandono. Sus tierras, que habían dado lo mejor del pueblo, quedaron secas. Y sus hijos, quienes no querían saber nada del lugar, lo dejaron morir solo. El día en que murió, dicen que el viento sopló más fuerte que nunca, y las pocas personas que se acercaron al velorio lo hicieron con la boca cerrada y la cabeza baja. Nadie lloró por él, y algunos incluso se atrevieron a decir que por fin se había hecho justicia. Los años pasaron, y el pueblo, como los lugares pequeños, olvidó. Los viejos que conocían la historia murieron, y los jóvenes ya no sabían ni de la monja ni de las cabras, ni de la noche en la que todo cambió. Todo se borró como las huellas en la arena cuando el viento sopla. Pero no todo se había ido. Un día, cuando ya la sombra de lo que pasó parecía ser un simple mal recuerdo enterrado en el polvo del desierto, llegó al pueblo una mujer. Era una maestra nueva, enviada por el gobierno para enseñar a los chamacos del rancho. Llegó sola en una carreta que venía desde el pueblo grande, y cuando se bajó, más de uno la miró con extrañeza. Era joven, con el rostro cubierto por el sombrero y el vestido largo, pero había algo en su figura que hizo que todos los pocos viejos que quedaban en el pueblo dieran un paso atrás. No sé quién fue el primero que lo dijo, pero empezó a correr el rumor de que esa maestra nueva se parecía a la hermana Dolores. Al principio lo dijeron como si fuera una broma, algo para pasar la tarde mientras el sol pegaba fuerte. Pero con el paso de los días, la cosa se fue poniendo más seria. Alguien recordó un viejo retrato que estaba guardado en la casa del cura, uno donde se veía a la monja con su hábito. Lo sacaron, y cuando lo compararon con la cara de la nueva maestra, el pueblo se estremeció. «Es ella», decían las viejas en voz baja. «Volvió. El diablo volvió con ella». Yo no quise creerlo, porque después de todo lo que viví, prefería pensar que esos tiempos habían quedado atrás. Pero algo en el aire empezó a cambiar. El viento, que antes soplaba libre por las tardes, traía consigo un olor raro, como de tierra mojada, aunque no había llovido en semanas. Las cabras de los nuevos rebaños, diferentes a aquellas malditas que desaparecieron en el tiempo de la monja, aparecían con la garganta abierta, como si algo grande y fuerte las hubiera atacado. Pero no había huellas ni rastros de depredadores. Los ojos de los animales estaban abiertos, mirando al vacío,
igual que aquella noche. Y la gente, ya sabes cómo es la gente en el pueblo, empezó a relacionar la muerte de las cabras con la llegada de la nueva maestra. Es la monja, decían. Volvió para acabar con lo poco que queda. Yo, aunque no quería admitirlo, empecé a dudar. Las coincidencias eran muchas, y el miedo, cuando se junta con la ignorancia, es una combinación peligrosa. La gente del pueblo, que ya llevaba días sin dormir bien, se reunió una noche en la plaza, con antorchas en mano y caras llenas de terror. No querían escuchar razones, ni al cura ni a nadie. Para ellos, la maestra era la reencarnación del mal, la sombra que Dolores había dejado al morir. Al día siguiente, sin más aviso, fueron a buscarla. La sacaron de la pequeña casa donde vivía y la llevaron a la plaza. Yo estaba ahí, viendo todo, incapaz de hacer nada. Gritaban que ella había traído la maldición de vuelta, que las cabras muertas eran la señal de que el diablo estaba entre nosotros de nuevo. La pobre mujer, aterrada y sin entender lo que pasaba, intentó defenderse, pero nadie la escuchó. Ella lloraba y alegaba que no era quien creían, que solo era una maestra. Pero las palabras no sirvieron de nada. El pueblo estaba cegado por el miedo, igual que lo estuvo aquella noche en la iglesia. La rodearon, la golpearon, y antes de que pudiera siquiera intentar escapar, la lincharon. No había ninguna sombra ni hechizo esa vez. Lo único que había era la rabia de un pueblo que por años había cargado con el peso de sus propios demonios. La mujer murió sin entender por qué. Y yo solo pude mirar, paralizado, sintiendo que la historia volvía a repetirse. Cuando todo terminó, el pueblo quedó en silencio. Nadie dijo nada. Nadie se atrevió a mirarse a los ojos. Dejaron el cuerpo ahí, en la plaza, hasta que el cura vino a recogerlo. La enterraron en una tumba sin nombre, en la parte trasera del cementerio, donde las almas perdidas descansan. Y desde entonces, el pueblo nunca volvió a ser el mismo. La culpa se esparció como un veneno, y la gente, poco a poco, empezó a irse. Las tierras se secaron, las cabras no volvieron, y el viento, ese maldito viento, sigue soplando con el mismo sonido inquietante que trae consigo los susurros de los muertos. A veces me pregunto si esa maestra era realmente inocente, o si de alguna manera Dolores había vuelto buscando venganza. Pero eso ya no importa. Lo que importa es que el mal que sembramos en el pasado nunca se fue del todo. Y cada vez que el viento sopla fuerte, te juro que escucho el silbido de esas cabras malditas, recordándome que en este pueblo, las sombras siempre encuentran la manera de volver.